Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice la Biblia: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quiero que recuerde en esta tarde esta última frase, porque tiene mucha relación con el último milagro que vamos a ver. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Hoy día el creyente y también el inconverso lamentablemente no aprecia la vida que tiene. La vida en Cristo el creyente no la aprecia. No perdió muchas veces el gusto por disfrutar la vida en Cristo que tiene. Pero tienes vida, tu hermano. Tienes vida en Cristo. Y hoy día quiero que la recuerdes, porque vamos a ver el séptimo milagro y acerca de la resurrección. ¿Has resucitado tú en Cristo? ¿Tienes vida en su nombre? Si hoy no has resucitado, puedes tener esa oportunidad de resucitar en Cristo. Vamos entonces a Juan capítulo 11 y vamos a ver la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Este es el único libro que menciona la resurrección de Lázaro, de los 4 evangelios. Este es el séptimo entonces milagro que menciona el libro de Juan. Dice la Biblia en el versículo 1 de Juan capítulo 11: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. ¿Sabe? Vamos a ir desglosando versículos, ya versículo a versículo, pero quiero detenerme aquí porque se menciona que Lázaro estaba enfermo. Lázaro para Jesús era muy importante porque era una familia amada. Esta era una familia que servía al Señor. Era una familia que servía a Jesús. Era una familia que tenía mucha relación con Jesús. Aquí vemos un ejemplo que María fue la que enjugó los pies con sus lágrimas y sus cabellos. Los secó. Tuvo la voluntad de adorar a Dios cuando ni sus propios discípulos le adoraban de esa manera. Qué gran ejemplo nos da María, ¿cierto? Que se postró a los pies de Jesús. Y Marta, bueno, también la conocemos porque era una mujer muy afanada, ¿cierto? Y turbada con muchos quehaceres, que dejó de lado la oportunidad de poder escuchar el mensaje de Jesús estando en su propia casa. Como muchos, ¿cierto? Hoy en día que estamos afanados en muchos quehaceres. Estamos muy preocupados día a día. Hoy día escuchábamos acerca de eso, ¿cierto? Y le dejamos nuestro último tiempo a Jesús, cuando Jesús debe tener la preeminencia. Amén. Entonces, sabemos mucho acerca de esta familia. Poco sabemos de Lázaro, pero aquí vamos a escuchar acerca de Lázaro, que era hermano de estas dos mujeres. Por lo tanto, era una familia importante para Jesús. Jesús estaba en otro lado cuando supo de que Lázaro estaba enfermo. Y lo interesante
como dice el versículo 3, es que Él no tan solamente era importante para ellos, sino que también dice que Lázaro, al que Jesús amaba, estaba enfermo. Fíjese en este detalle porque no tan solamente, como le dije, era importante, sino que Jesús amaba a Lázaro. ¿Sabe? Pocas veces se menciona que Jesús tenía un amor por alguien. Es verdad, Jesús dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manifiesta su amor, pero en particular Jesús amaba a este hombre. ¿Sabe? La motivación de ir a Lázaro era el amor. La motivación de Jesús para ir a Lázaro era el amor. ¿Sabe qué motivación tuvo Jesús para morir en la cruz? El amor. ¿Sabe qué motivación tuvo Jesús para venir a tu vida? El amor. Si hay algo que le motiva a Jesús para moverse e ir delante de ti, es que te ama. Qué importante es el amor de Jesús. Qué importante es que tú conozcas el amor de Jesús hoy. ¿Lo conoces? ¿Sabías tú que Jesús te ama? Hermano, quizás tú olvidaste que Jesús te ama. Y que Jesús vino a tu encuentro. Y que Jesús quiere resucitarte. Usted me dice, ¿de qué me va a resucitar Jesús? Yo estoy vivo. Vamos a verlo más adelante. Sigamos leyendo entonces el texto. Es bastante extenso Juan capítulo 11, así que yo voy a ir resumiendo y vamos a leer versículos claves. Ya sabemos entonces que a Jesús se le avisó de que Lázaro estaba enfermo. Versículo 6 dice entonces, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Le dijo dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Sabe lo maravilloso? Y lo que me llamó la atención de este pasaje en el versículo 6, que Jesús no fue inmediatamente. Fíjese en el detalle que se quedó allí 2 días. Era urgente que que Jesús fuera a Lázaro. Por supuesto que sí, él estaba muy enfermo. Él estaba moribundo quizás. Quizás faltaban horas que iba a fallecer. Pero lo interesante es que Jesús no es como nosotros.
nosotros a la primera emergencia, ¿cuál es nuestra reacción? Vamos, ¿cierto? Vamos al hospital. Vamos a atender al enfermo. Vamos para allá, corramos. Pero Jesús no corría. Jesús entendía la voluntad del Padre y aún él le preguntaba al Padre para moverse. Muchas veces nosotros no reaccionamos así, hermanos. Primero debemos orar y preguntarle al Padre qué hacer. Qué importante es que si nosotros nos involucramos en la obra de Dios, antes de correr, preguntarle al Padre. ¿Sabe que hay algo que yo me llamaba mucho la atención cuando yo empecé a conocer al pastor Luis? Es que él no corría. Yo siempre le decía, pastor, hay que ir a evangelizar a tal persona. ¿Está bien? Vaya. Pero él le preguntaba al Padre. ¿Sabe? Uno tiene que aprender, hermano, a preguntarle al Padre antes de correr, antes de llegar y hacer algo, antes de llegar y atender a un enfermo, antes de llegar y incluso a alguien enfermo en casa, orar antes. Porque Jesús no tiene apuro. Él puede hacer un milagro. Entonces, nos deja una gran lección. Este es un pequeño paréntesis porque me llamó mucho la atención la reacción de Jesús. Se quedó 2 días donde estaba y no fue corriendo. Es más, vamos a ver más adelante que le recriminaron a él y le dijeron, tú tardaste, Jesús. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Pero Jesús no tiene apuro, hermanos. Él controla el tiempo y no debemos movernos en base a lo urgente. No debemos movernos en base a lo urgente, porque nada urgente hay para el Señor. Nada urgente hay. Pero mire, vamos a ver en realidad el mensaje principal o la médula de este mensaje. Hay hay algo importante también que vamos a ver acerca de lo que leímos. Es que Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 11, le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Qué importante esta palabra porque no le dijo que estaba muerto, sino que dormía. ¿Sabe? Un hijo de Dios, cuando fallece, no está muerto, sino que duerme. Duerme. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses para entender un poco esto, y quizás usted, amigo, para usted es algo nuevo, y por eso vamos a verlo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Nosotros no debemos entristecernos, hermanos, acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué importante es esto, hermanos, porque Jesús tiene autoridad para llamar a los muertos. Y vamos a verlo después hacia el final de este mensaje.
Pero la voz de Jesús tiene autoridad para resucitar a un muerto. Y todos los que han muerto creyendo en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, duermen y un día Cristo los despertará. Pero no todos duermen. Hay algunos que van a morir y no van a despertar con el llamado de Jesús. Cuando Cristo venga por segunda vez, llamará a todos los que murieron en Él. Pero no todos despertarán y oirán la voz de Jesús. Otros permanecerán en muerte eternamente. Qué importante es entonces que usted entienda que hay algunos que duermen y otros que están muertos sin Cristo. ¿Qué quieres ser tú hoy día? Hoy día o un día tú llegarás a la presencia del Señor y te enfrentarás a la muerte. ¿Has pensado tú qué ocurrirá contigo el día en que mueras? ¿Podrás decir, yo voy a dormir para que un día Cristo me despierte? ¿O sinceramente no tienes idea qué pasará contigo? Lo interesante es que Lázaro estaba durmiendo solamente, porque Cristo con su voz de mando y con autoridad le iba a resucitar. Entonces, hermanos, no debemos entristecernos en demasía, porque algunos duermen y un día Cristo los va a despertar. Vamos al texto base entonces en Juan capítulo 11. Ya sabemos entonces que un día Cristo despertará a los que duermen en Él. La pregunta es entonces si un día Cristo a ti te despertará si tú hoy día mueres. Veamos nuevamente entonces, vamos al texto base en Juan capítulo 11 y veamos qué ocurrió luego de que Jesús fue, porque Jesús dijo, voy a ir a Él y voy a despertarle. Versículo 17 entonces dice la Biblia, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces no había duda de que Lázaro ya estaba muerto. Él estaba bien muerto. Llevaba 4 días. Es más, el versículo 39 en la parte B dice que hedía ya, porque ya llevaba 4 días. Ya llevaba tiempo en la tumba y aún tenía mal olor. No había duda de que Jesús le iba a resucitar e iba a hacer el milagro. ¿Sabe? Algunos dicen no, pero que en realidad hay gente que está en un coma y luego despierta, ¿cierto? Y ponen en duda la palabra de Dios. Pero aquí llevaba 4 días y aún dice que él hedía. Significaba que estaba en descomposición. Era algo realmente milagroso lo que debía hacer Jesús para despertarle. Porque no tan solamente debía despertarle, sino que también su mismo cuerpo debía volver a su estado natural. No era un milagro tan sencillo. En una oportunidad, cierto, Pablo tuvo que resucitar a un hombre que cayó, pero él no hedía. Qué interesante lo que ocurrió en ese día. Para ellos entonces no había solución. Ya nada podían hacer. Habían pasado 4 días y su cuerpo ya estaba en descomposición. Es más, Marta le dijo al Señor, te demoraste. Miren lo que le dice en el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieses venido antes, si tú hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Mire lo que le dijo María también en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 2 veces le dijeron lo mismo: Señor, tardaste. A veces nosotros creemos que Jesús tarda. Nosotros creemos que Jesús llega tarde a ayudarnos. ¿Por qué Jesús no llegó antes a ayudarme? ¿Por qué yo tuve que esperar tanto tiempo? ¿Recuerdan que le dije que Jesús no tiene apuros? Jesús nunca llega tarde a un lugar. Jesús nunca llega tarde a tu vida. Jesús no llega tarde nunca. Y quiero, hermano, que nunca lo olvide eso. Porque si hay algo que está viviendo hoy día, algún dolor o algún pesar, Jesús no llegó tarde. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús quiere manifestarse. No pierdas las esperanzas, porque Él nunca llega tarde. No sea como Marta o María que le dijeron a Jesús: ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué no llegaste antes en mi vida? ¿Por qué no hiciste esto en mi vida antes? ¿Por qué no solucionaste este problema que tenía antes? ¿Por qué ahora, Señor? Jesús nunca llega tarde. La gente aquí decía que Lázaro ya no tenía solución. Habían pasado 4 días. María y Marta ya no tenían esperanza, quizás. A lo mejor ya estaban dudativas y dijeron: bueno, Jesús en realidad no quiso hacer nada con mi hermano. Había un ambiente de funeral. Miren lo que dice el versículo 19. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. ¿Sabe? Había un ambiente en realidad muy triste. Era un velorio. Jesús llegó a un velorio. Pero como le dije, Jesús no tiene apuro. Y para Él no hay imposibles. ¿Sabe? Hay veces que personas dicen de otros: Él no tiene arreglo. Él no va a cambiar. Ya es tarde, ya han pasado años y nunca ha cambiado en su vida. Pero Jesús puede hacer un milagro. ¿No escuchábamos eso en el paseo, hermanos? ¿Escucharon, hermana Alejandra? ¿Sabe? Yo escuchaba de creyentes que me decían: no va a cambiar este hombre. De nuevo dijo que aceptó a Cristo. ¿Qué sabes tú si Jesús hizo un milagro en su vida? Yo hablaba con él y él verdaderamente resucitó. Él verdaderamente resucitó. Le pregunté acerca de lo que él consumía. Y le dije: hermano, quiero saber, para yo saber qué ha hecho el Señor en usted. ¿Ha sentido esa sensación que sienten las personas cuando consumen? Y me dijo: absolutamente nada. No tengo ninguna necesidad de buscar estos químicos. Amén. ¿Sabes? Eso es un milagro. Porque la gente hoy día espera ser rehabilitada y no puede, porque son drogadictos toda la vida. Pero Jesús hace milagros, hermano. Jesús puede cambiar tu vida, amigo. Quizás tú has dicho: yo no tengo cómo cambiar, no sé cómo cambiar. Sigo siendo el mismo. Tropiezo cada día. Intento cambiar, intento ser como los otros creyentes, pero no puedo. Pero Cristo te puede cambiar, puede hacer un milagro en tu vida. Él nunca llega tarde y Él hace cambios radicales. Él puede hacer un cambio en tu vida.
Él puede resucitarte. Para muchos quizás están muertos. Para muchos quizás ya no hay nada que hacer. Pero sí Cristo puede hacer un cambio en tu vida. Basta que creas en Él. Entonces había un ambiente de funeral en aquel momento. La gente estaba lamentando, estaban consolando a María y Marta, estaban en un velorio. Habían ya 4 días que había muerto Lázaro, estaba hediendo. Pero Jesús es el que da vida. ¿Recuerdan el versículo que les leí al principio? El texto lema. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabes lo que quiere darte Cristo hoy día? Una vida verdadera. A lo mejor tú nunca has disfrutado esa vida verdadera como creyente. La has escuchado y quizás dices son puras pamplinas. Son puros cuentos. No viven la realidad esta gente. No tiene una vida verdadera. En realidad viven como todos los mortales, pero no es así. Si crees en Cristo realmente, vas a vivir una vida nueva. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en Juan 10:10 y para que la tengan en abundancia. Entonces Marta le dijo a Jesús, si hubiese llegado, en el versículo 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Mire lo que le dice Marta. Y aquí es lo hermoso porque Marta tuvo una segunda oportunidad para escuchar a Jesús. Antiguamente Marta no había escuchado a Jesús. Pero aquí nuevamente está a solas con Jesús. María estaba en otro lugar. Luego lo vamos a ver. Aquí Marta estaba sola con Jesús. Y Marta le dice a Jesús, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tenía muy claro que Lázaro dormía y que Jesús iba a venir por segunda vez y le iba a resucitar. Entonces Marta pensaba y decía, sí, yo sé que lo harás en el día postrero. Le dijo Jesús en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sabe qué hermoso? Porque Cristo se le manifestó y no le estaba hablando acerca de Lázaro. Le estaba hablando a ella. No le estaba hablando acerca de la resurrección de Lázaro, sino de que le estaba preguntando a ella si creía verdaderamente en él. Porque ella debía también ser resucitada. Aquí hubieron 2 milagros. Uno es Lázaro y la otra es Marta. Miren lo que le respondió Marta en el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí vemos a otra Marta. Ya no vemos a la Marta reprochando a su hermana María y diciéndole, ¿por qué pierdes el tiempo con Jesús? ¿Por qué pierdes el tiempo escuchando a Jesús? ¿Acaso no tienes cuidado de que hay que hacer cosas para atenderlo? ¿Por qué pierdes
tiempo en esto. Hay creyentes o hay gente que dice, ¿por qué pierdes tiempo leyendo la Biblia? ¿O por qué pierdes tiempo yendo a la iglesia? ¿Por qué pierdes tiempo? ¿Acaso va a cambiar algo en tu vida si tú vas a la iglesia todos los domingos? ¿O si tú quieres leer tu Biblia en casa? ¿Acaso tiene algo especial el que yo lea la Biblia? ¿Va a cambiar en algo mi vida? Por supuesto que sí, si tú vas a Jesús con fe. Aquí Marta entendió y escuchó por primera vez a Jesús y creyó en Jesús. Ella era la que debía creer en la resurrección y la vida. ¿Sabe? Hay mucha gente como Marta hoy, que siempre ha escuchado de Jesús, que siempre ha estado en los atrios de Dios, siempre ha estado en los cultos, siempre ha escuchado un mensaje de Jesús, pero nunca ha creído personalmente en Jesús. Nunca ha creído en aquel que le puede dar vida, en la resurrección y la vida. No tienen vidas esas personas. Viven afanados, viven turbados, viven preocupados con muchos quehaceres. Pero hoy día, como Marta, pueden tener la oportunidad de dejar sus quehaceres y venir a Jesús. Era Marta la que tenía que escuchar este mensaje. Era Marta la que tenía que escuchar a Jesús y escuchar que Él era la resurrección y la vida y que debía creer en Él. Ella era también una que estaba muerta. Quizás tú has perdido el tiempo en esta vida afanado con muchos quehaceres y has perdido la oportunidad de tener una comunión íntima con el Señor. Hermano, quizás tú estás afanado y has perdido mucho tiempo, pero es importante que hoy escuches a Jesús, no a mí, no al predicador que está al frente, sino a Jesús, hermano. Escucha a Jesús, ve que está frente a ti y escucha su mensaje. Porque no tan solamente, como le dije, hubo un milagro con Lázaro, sino que también con Marta. Ella no fue la misma luego de haber puesto atención a Jesús. No fue la misma. Y vamos a ver más adelante que no fue la misma. Jesús entonces le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe? Ya no estaba hablando de Lázaro, sino que estaba hablando de que hay muchos que están muertos. Hay muchos muertos en este mundo que andan caminando. A lo mejor usted está muerto hoy día y está sentado en esta banca. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Yo no estoy muerto? Por supuesto que sí. Si no cree en Cristo, usted está muerto. Y está aquí, sentado en esta banca, pero muerto, sin la vida que Cristo le ofrece. Mire, vamos a Efesios. Pero antes de ir a Efesios, vamos a ver un ejemplo. ¿Acaso un muerto? Le quiero hacer una pregunta, para que entienda que no estamos hablando de la muerte física. ¿Un muerto puede creer? Respóndame esta pregunta. ¿Un muerto puede creer? No. Está muerto. Ya no tiene la oportunidad de creer. Una persona que está en una tumba ya no puede creer en Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús le dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Porque no está hablando de la muerte física, sino que le está hablando a los que están muertos espiritualmente. Un muerto no puede creer. Un muerto no tiene voluntad de creer en Jesús. Está muerto.
Había un hombre rico, ¿cierto? Que murió y que fue a la tumba. Y que luego de la tumba despertó, dice la Biblia, en el Hades. Y estando en tormentos, deseó tener la vida que tuvo un hombre llamado Lázaro. No es el mismo Lázaro, pero es otro Lázaro, el mendigo. Y deseó estar ahí con Cristo en el seno de Abraham. Y no pudo, porque ya estaba muerto. No había nada que hacer. Si tú mueres físicamente, ya no tienes nada que hacer. No puedes creer en Cristo. Pero hoy estás consciente y puedes creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú quizás estás consciente, pero muerto espiritualmente. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver acerca de esta muerte espiritual, porque quizás es algo nuevo para usted. Pero hay gente que está muerta espiritualmente y Cristo quiere darle vida. Vamos a ir a Efesios entonces capítulo 2. Versículo 1. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros. Y está hablando de Jesús, porque Jesús es el único que puede dar la vida. Él es la resurrección y la vida. Y dice que Él dio vida a vosotros. Y está hablándole a creyentes, a quienes creyeron en Cristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe que hay gente que está muerta en sus delitos y pecados? Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe? Aquel que está muerto espiritualmente sigue la corriente de este mundo, no sigue a Cristo. Sigue la corriente de este mundo, anda como la gente de este mundo, se comporta como la gente de este mundo, reacciona como la gente de este mundo, habla como la gente de este mundo, piensa como la gente de este mundo y como Satanás piensa, el príncipe de la potestad del aire. Quizás usted es igual. No hay ningún cambio, a lo mejor yo le veo con corbata o con una linda falda, pero a lo mejor está muerto, porque sigue la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Está muerto, no tiene vida en Cristo, no tiene una relación con Cristo. Para usted Cristo quizás es una linda fábula, una linda historia, pero no es real en su vida. ¿Cómo puede decir que está vivo si en realidad sigue al príncipe de este siglo? ¿Cómo puede decir que está vivo si usted sigue en sus delitos y pecados? Vive pecando deliberadamente, sin ningún remordimiento. Peca y no abandona su pecado. Y usted así dice que está vivo en Cristo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver acerca también de la muerte espiritual, porque hay muchos que dicen ser creyentes pero están muertos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Mire lo que le habla a Cristo a una iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabe? Cuando leí esto me entristecí, porque como en la película también que hemos visto quizás del rapto, hay mucha gente quizás
que va a quedarse aquí en una banca sentado cuando Cristo venga. Porque dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos en sus delitos y pecados. ¿De qué te sirve tú estar en una nómina de una iglesia? O decir, no, yo crecí en el Evangelio, como muchos dicen, ¿cierto? Si no tienes vida en Cristo, si están muertos, siguen la corriente de este mundo, siguen la corriente de Satanás. No hay una vida nueva, no hay resucitado en Cristo. Quizás tú eres uno que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabe? Marta quizás tenía un lindo nombre. Marta, sí, es muy cercana a Jesús. Marta, hermana de María y Lázaro, son siervos de Cristo. Pero Marta estaba muerta. Y Cristo le pregunta, ¿crees esto? ¿Por qué le hace esa pregunta Jesús a Marta? Porque tenía nombre de que vivir, pero necesitaba resucitar, al igual que Lázaro. ¿Has resucitado en Cristo, amigo? Hermano, y le digo por respeto, ¿has resucitado en Cristo? ¿Has resucitado en Cristo? ¿Dónde está esa nueva vida? ¿Dónde está esa nueva vida en Cristo? Dime, hermano, ¿dónde está esa nueva vida? Amigo, ¿dónde está esa nueva vida que tú dices tener? Que dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Marta quizás pensaba de que estaba viva, pero en realidad entendió y dijo ahora, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Jesús le dijo en el versículo 26 del texto base en Juan 11, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Sabe? Hay algunos que van a ir a muerte eterna y a otros que van a ir y tienen vida eterna. Hay dos caminos: la muerte o la vida con Cristo. Tú eliges. ¿Crees esto? Vayamos al texto base nuevamente en Juan capítulo 11 y vamos a ir adelantándonos un poquito por causa del tiempo. Vamos a ir al versículo 34. Sería bueno que usted leyera esta historia para que después incluso pueda recordar lo que leímos y pueda leer el contexto. Pero el versículo 34, Jesús llega ya al lugar donde estaba Lázaro y le pregunta a la gente y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y me quiero detener en el versículo 35, porque hay algo particular que ocurre aquí. Dice la Biblia que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sabe? Jesús se entristeció y estaba conmovido al ver a Lázaro muerto. ¿Sabe? En otra oportunidad dice la Biblia que Jesús tuvo compasión al ver la multitud. Lo leímos también en uno de los milagros, ¿lo recuerdan? En la alimentación a los 5,000. Dice la Biblia que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos. Y aquí también Jesús tuvo compasión al ver la condición de Lázaro. ¿Sabe? Jesús tiene compasión y aún lamenta la condición de muchos que están muertos.
en sus delitos y pecados. ¿Usted cree que Jesús no está consciente de su condición? Él está consciente de tu condición. Y Jesús quizás también hasta ha llorado al ver tu condición. La Biblia en 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no anhela tu condición, o no se alegra con tu condición. Él se entristece con tu condición. ¿Cómo estás hoy? Quizás estás como Lázaro tú hoy. A lo mejor estás muerto. Pero en tus delitos y pecados. Versículo 39. Versículo 38, perdón. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, ide ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Qué hermosa señal, porque en un principio Jesús lo dijo, en el versículo 4 dijo que esta enfermedad era para muerte, no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque Jesús es el único que puede hacer algo y un milagro, pero totalmente fuera del alcance de cualquier persona. Ya 4 días que hedía a Lázaro. Pero Jesús hizo algo muy especial aquí en este milagro. Hay 2 milagros en que Jesús pidió que sus discípulos se involucraran. Uno es la alimentación a los 5,000 y el otro es en este. Porque Jesús le pide que muevan la piedra del sepulcro. ¿Acaso Jesús no podía con su poder mover la piedra? ¿Acaso Él no podía hacer eso? Por supuesto que sí. Él tenía toda la autoridad, todo el poder de Dios para Él mover la piedra del sepulcro, de esa cueva. Pero le pidió a sus discípulos y a Marta, que estaba ahí, que movieran la piedra. Y ellos se involucraron y movieron la piedra. ¿Sabe, hermanos? Si nosotros queremos ver a gente resucitar en Cristo, debemos involucrarnos. No debemos decir: ay, otra vez evangelismo, pucha que lata. ¿Y por qué tenemos que ir nosotros? ¿Y por qué siempre tú? ¿Y por qué siempre yo? Bueno, ¿quieres ver un milagro? Involúcrate. Mueve la piedra. A veces nosotros tenemos la piedra en nuestras piernas y no queremos movernos, ¿cierto? No vamos a ver ningún milagro en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando me tocaba ir a Linares el primer año, yo iba con mi esposa. Y mi esposa a veces me decía, porque ella es bien analítica. Me decía: oye, pero ¿para qué salimos si siempre es lo mismo? Siempre es lo mismo. Golpeamos 100 puertas y de las 100 puertas
sale una persona y nos dice ya venga y luego vamos y no está. ¿Es así el evangelismo? ¿Usted cree que nos cuesta evangelizar? Por supuesto que sí. Pero hay que aprender a mover la piedra, hermano. Amén. No vamos a ver un milagro si nosotros no insistimos. No vamos a ver un milagro si nosotros no nos esforzamos. A veces nosotros mismos somos la piedra, el obstáculo para que otro crea en Cristo. A veces nosotros somos los que no nos movemos. Y estamos ahí obstaculizando que otro venga a Cristo. Somos la piedra de tope. ¿Quieres ser tú esa piedra? ¿Quieres tú ser obstáculo? ¿Ser obstáculo para que otro venga a Cristo? Entonces mueve la piedra o muévete tú para que venga el que debe ser resucitado. Hermanos, si queremos ver un milagro, debemos involucrarnos. A veces la piedra es nuestro testimonio, o algún prejuicio, o algún obstáculo físico, o algo económico que impide a otros que resuciten en Cristo. Debemos mover la piedra. Hay muchas maneras de mover la piedra, hermanos. ¿Cierto? Podemos involucrarnos en dar, podemos involucrarnos en ir, podemos involucrarnos en la oración, podemos involucrarnos en predicar. Hay muchas maneras de mover la piedra, hermano. Pero involucrémonos. Versículo 43. Y vamos a ir hacia el final. Y veamos lo que ocurrió. ¿Recuerdan el pasaje en Tesalonicenses? Cuando Cristo venga, ¿con qué autoridad va a venir Él? Él dice que con voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos que creyeron en Él resucitarán primero, oirán la voz de mando del Señor Jesús. Mira lo que dice aquí en el versículo 43, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No fue una voz dulce y apacible, como la que escuchó un profeta por ahí, ¿cierto? Sino que escuchó una voz de autoridad de parte de Jesús. Jesús tiene autoridad, hermanos, para resucitar a un muerto, para resucitar a alguien que quizás usted dice, no hay esperanza para él. No va a cambiar. Por supuesto que Cristo puede cambiar porque Él tiene autoridad. No nosotros. Él y su palabra tienen la autoridad para resucitar a un muerto. Y aquí Jesús llama a un muerto y le dice, Lázaro, ven fuera. No le dice sal fuera. Le dice, ven a mí. Ven a mi encuentro. Porque Jesús quizás te quiere llamar a ti hoy. Tú que estás muerto, como Lázaro. Y te llama y te dice, ven. Tú que estás muerto, resucita hoy y ven a mí. Es el llamado de Jesús. Entonces Él tiene la autoridad para llamarle amigo. Quizás tú te diste cuenta que estás muerto como Lázaro, pero en tus delitos y pecados, que tienes nombre de que vives, pero por dentro estás muerto y vas tras la corriente de este siglo. En realidad no sigues a Cristo, sino que sigues al príncipe de este siglo. No disfrutas quizás la vida abundante que muchos otros cristianos viven. Y dices, pero ¿cómo pueden ellos vivir esa vida y yo todavía no puedo vivir de esta manera? Pero Cristo te llama hoy como lo llamó a Lázaro y te dice con voz de mando, ven fuera.
Entonces, ¿qué debes hacer tú hoy? ¿Qué debió hacer Lázaro? Hay un detalle en particular, porque Jesús no lo hizo levitar para que viniese a él. Él le dio una orden. Fíjese el detalle. Y Lázaro tuvo que oír y obedecer a la orden. Es necesario tener fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitas tener fe para salir al encuentro del Señor. ¿Se dan cuenta? Hermano, que Jesús no tomó a Lázaro, sino que le dio una orden para que creyese en Él. Entonces Cristo te llama hoy. Miren lo que dice el versículo 44. Vamos a leer el último versículo. Y el que había muerto, qué lindo, porque dice que el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Sabe que te tiene también a ti en tu muerte? ¿En qué condición estás? Estás atado. Estás atado. Tú quieres cambiar, pero estás atado. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Desatarle y dejarle ir. Que sea libre. Porque Cristo no tan solamente te quiere resucitar, sino que te quiere dar libertad. Lo que hoy no puedes hacer. Porque quizás hoy día tú quieres abandonar el pecado, pero no puedes. Quieres vivir una vida abundante. Lo intentas, pero no puedes. Pero Jesús te llama hoy, como lo hizo con Lázaro, y te dice: ve afuera, sal de tu banca y ven a Jesús. Y entrégate a Él. Y pídele que te resucite. Pídele que te cambie. Pídele que te regenere. Pídele que haga ese milagro, porque no puedes hacerlo solo. Necesitas que Cristo haga una regeneración en tu vida. Que te dé nuevas carnes. Que te dé un espíritu. Que cambie tu corazón. ¿Quieres creer en Cristo? Como le preguntó Jesús a Marta. ¿Quieres hacerlo, amigo? Hermano, a lo mejor tú tienes nombre de que vives. A lo mejor estás en una nómina de una iglesia, no lo sé. Pero estás muerto. ¿Te llamó el Señor hoy? ¿Qué le parece si inclinamos el rostro?